Hola a todas, hoy en este episodio tenemos el placer de tener a Marta Reguero. Vamos a hacerle una entrevista. Marta es periodista, profesora de yoga, pilates, meditación, también tienes conocimientos sobre suelo pélvico, trabajas sesiones de coaching, ¿no? Para liberar la creatividad, la gestión emocional. Ahora lo contarás tú mejor, porque son como muchas cosas que al final van atravesando, ¿no? Nuestro bienestar, ¿no? Y vas ahí como uniendo, ¿no? Esa parte de cuerpo, mente, ¿no? Espíritu también, un poquito todo. Así que bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos mejor tú todo lo que haces, que también es un proceso, ¿no? Cuando nos formamos tanto, que somos como personas inquietas, ¿no? Y Sí. vemos que todo está conectado, ¿no? Y cómo complementar siempre mejor las sesiones, ¿no? Los acompañamientos que ofrecemos. ¿De qué manera puedes unir todo lo que sabes hasta ahora? Claro. Ujú. Sí, es verdad que cuando te trabajas intentando ayudar a los demás a sentirse bien, que al final es el Mm, trabajo enfocado en el bienestar, en la salud, vas descubriendo que es como un hilito que va llevándote a la siguiente y vas intentando buscar o encontrar cuáles son las estrategias mejores, utilizando también tu propia experiencia, porque también es un descubrimiento personal de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y luego mm, tratando de formarte en lo que ves que es más eficaz. Y es cierto que es algo que va evolucionando. Entonces, sí, yo de formación soy periodista, además he trabajado mucho tiempo en el área de salud y de educación, que es donde trabajo mm. actualmente. Y en paralelo siempre estuve vinculada con el cuerpo, yo era estudiante de ballet clásico, entonces tenía mucho contacto y para mí era parte de mi rutina, el Mm, movimiento. Lo que ocurre es que el ballet clásico tiene una parte física que es muy exigente, que aprendes mucho, disciplina, sí, control corporal, pero la parte mental, quizá además en la edad en la que se suele practicar, que es una edad todavía inmadura, te va aportando, bueno, pues valores como la disciplina, como el esfuerzo, mm, pero queda a veces algo descompensado. Entonces luego descubrí otra forma de tratar el cuerpo que me reconcilió, porque es verdad que mi relación con el cuerpo era bastante agresiva, o sea, un poco, no era muy amable conmigo misma. Entonces justamente de mm, ahí fue cuando empecé a darme cuenta el papel tan importante que tiene el movimiento y las emociones. mm, Entonces, me formé como instructora de pilates, que era lo que más me parecía relacionado con el ballet clásico, era un control corporal que era muy interesante, que facilitaba mucho luego el liberar mm, el cuerpo, pero faltaba algo también que era esa parte emocional. Al descubrir el yoga me di cuenta, pues como si hubiera llegado al destino que mm, me estaba esperando, porque era como, mira, esto es justamente lo que yo estaba buscando, porque aquí puedo enfocarme en un bienestar más completo. Y es mm, el cuerpo, pero es la atención, es la mente. Nada esotérico, porque yo no soy muy dada a irme por esos terrenos. Yo creo que eso es algo personal, que luego cada uno le mm, da la dimensión que tiene. Pero sí es verdad que el yoga me permitió tener como mucha coherencia en tratar el cuerpo y la mente de una forma. Pero a partir de ahí, igualmente, hay cosas a las que no se llega si no haces otro tipo de trabajos. Entonces, me formé como coach. El coaching es algo muy peculiar porque hoy en día lo hablamos mucho. Yo también tengo ahí mm. pues cierta resistencia porque Sentimientos encontrados, ¿no? sí, sí, o sea, el coaching tiene su papel, pero no es, o sea, a ver, hay matices. Entonces, me faltaban herramientas todavía con el coaching y a día de hoy estoy estudiando el grado en psicología y ahí es donde Mm, estoy descubriendo, pues yo creo que lo que me faltaba para entender también la conducta desde otro punto de vista, porque el mm, coaching al final es un programa, es entrenar, es practicar, es hacer un tipo de acompañamiento claro, para que las personas aprendan unas destrezas, pero a claro. veces hay resistencia y esa resistencia tiene que ver con procesos de aprendizaje y ahí la Y con, psicología me y está con dando todo esa lo, herramienta. claro, y con todo lo que hay guardado en el inconsciente, porque el coaching se queda en una capa muy superficial, con todos mis respetos, si me están escuchando coach. Yo tengo formación en coaching personal de hace 10 años que también hice esa formación, ¿no? De coaching personal y hay Sí. cosas que me encantan, ¿no? Y hay una parte muy de cómo modular, ¿no? El comportamiento, la actitud, la postura, ¿no? Y realmente se consiguen cambios. Y a mí también, y ya la traía de antes, hice formación en arte terapia junguiana, entonces ya venía de esa base más profunda y a mí cómo me va la parte del inconsciente, la sombra, ¿no? Y dices, vale, por mucho que me aprenda ciertos comportamientos que tengo que hacer, actitudes, acciones, pero si hay algo ahí, lo que dices tú, hay resistencias, hay saboteos que pasan a nivel inconsciente, ¿no? En estos procesos de desarrollo personal, pues a veces nos falta, ¿no? Otras herramientas para meternos más profundo.
Sí, a mí me está ocurriendo incluso casi dando una vuelta más, y es que Claro. el lenguaje, o sea, la narrativa con la que explicamos este tipo de bagaje que tenemos, ¿no? Pues como la sombra, para mí ahora mismo eso es filosofía, o sea, y me parece muy útil para trasladar a las personas porque nos resuena mucho más cuando alguien nos explica qué es la sombra, qué es tal. Pero claro, desde el punto de vista funcional, la conducta lo que tiene es unos comportamientos, y si estudias realmente cómo se va formando esas respuestas que damos, hay mucho que hacer con la conducta, que es lo que observamos, y todo eso que hablamos como inconsciente, como más, que realmente no es algo tan científicamente demostrado, lo que sí tiene es el soporte. O sea, tú le das con esa narrativa, realmente lo que estás hablando son procesos de aprendizajes más profundos, pero a nosotros si nos lo explicamos como algo inconsciente, como algo que no es manifiesto, que no es tan evidente, en realidad es pensamiento, y el pensamiento es conducta. Entonces, me está dando Bueno, son una distintos vuelta de tuerca enfoques. Son muy distintos enfoques, interesante. Marta, porque claro, aquí hay muchos enfoques a nivel de Sí, psicología, ¿no? Hay sí, sí, muchas sí, sí. partes más cognitivo-conductuales, toda la parte más de Eso. psicología analista de Jung, psicoanálisis, o sea, lacanianos, o sea, aquí nos ponemos y claro, la verdad absoluta no la tiene nadie, ¿no? Pero es Entonces, muy interesante, sí, me gusta mucho ir creando conexiones en sí. todos esos enfoques. Así que nada, yo siempre muy deseando aprender y sobre todo aplicar luego lo que aprendo al trabajo con mis alumnos o con los clientes que Yo me pasan. llamaba la atención cuando estuve así como mirando lo que hacías y tal, toda la parte que haces de acompañamiento, ¿no? A mujeres para pues desbloquear su creatividad y todo este proceso pues más creativo, ¿no? Si nos quieres Ujú. compartir, como está muy conectado con la energía sexual, creo que puede ser interesante. Sí, sí, es verdad que cuando, mira, hay un libro que siempre recomiendo, que es reciente, pero que se llama, que tiene que ver con la atención. Luego te dejo a la referencia por si la quieres compartir en las Mm, notas y demás. Y hay una cosa muy curiosa, es un periodista que precisamente observando cómo ahora mismo tenemos tanta dificultad para enfocar la atención, porque tenemos muchísimos estímulos y muchas distracciones, él quiso estudiar todo eso haciendo entrevistas a personas expertas en esos temas, pero además hizo la experiencia personal de retirarse como de todos los estímulos, quitar móvil, quitar tal, mm, y quedarse en ese vacío de distracciones para encontrar calma y encontrar paz. Y fue muy curioso porque dice que las primeras etapas sí que es verdad que se encontraba relajado y bueno, aparte un poquito de adicción, la cosa está del síndrome la carencia, ¿no? Que tenía de esos estímulos, el síndrome de abstinencia, de estar adicto a todo eso, pero que después, cuando tenía esa calma y esa paz, realmente no se sintió bien. Entonces descubrió que la falta de todo eso no era el antídoto, por así decirlo, para enfocar su atención. Entonces se dio cuenta que donde realmente le encontraba la calma, la plenitud, el sentirse bien, era cuando encontraba algo en lo que enfocar su atención, algo que le atrajese mucho, que es lo que llaman estado de flujo, cuando él se mm. abstraía porque estaba envuelto en alguna actividad que le hacía realmente sentirse bien. Y efectivamente, cuando vas trabajando con personas que encuentran algún bloqueo, alguna situación que les tiene como estancados, tú primero vas quitando todo eso que nos hemos ido poniendo encima como si fueran falsas expectativas, estamos muy en la tarea, muy en hacer, en conseguir. Cuando quitas todo eso parece que se va a producir la magia y nos vamos a encontrar fantásticos y resulta que no, que hay un paso más allá y es cuando realmente estamos motivados con algo, realizando una tarea, y eso para mí es el poder curativo que tiene la creatividad cuando la podemos liberar. Mm. Claro, para liberarla nos tenemos que desprender de todo lo que está entre medias, que es eso, muchos hábitos, muchas costumbres que tenemos para estar siempre enfocados en lo que es urgente, y tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con las emociones, y es un camino para mí muy interesante para encontrarnos bien. Sí, y yo que siempre he tenido o sea, y aquí hablaremos también un poquito, ¿no? Que a veces entendemos la creatividad de pintar, Mm. cantar, bailar, ¿no? Y yo si pinto mal no soy creativa. No, la creatividad es mucho más que eso, ¿no? Y al final se extrapola a ser creativa con tu vida, ¿no? Una persona que es creativa tiene la capacidad de ver muchas soluciones al mismo problema, de conectar conceptos que aparentemente no tienen relación y de crear algo nuevo, ¿no? Entonces, eso se traslada a ser creativa. Cocinando, ¿no? Creando un recorrido en un viaje, siendo creativa abordando situaciones que a lo mejor son conflictivas, ¿no? Es un montón de cosas, ¿no? Creativa con el día a día. Y yo desde mi experiencia personal, para mí,
claro, lo que dices, ¿no? De entrar en ese flujo creativo es cuando se enciende tu pasión interna, Ujú, ¿no? Y claro, y es como muy interesante porque yo, o sea, pinto desde niña, ¿no? Ahora llevo épocas que no pinto tanto y es como mi medio para realmente entrar en estados de meditación. Ahí realmente mi mente se para. Eh, Aunque haga ujú, yoga, aunque haga a veces sesiones de meditación, yo mi vía fácil para entrar en meditación, que la mente se para, es cuando yo me pongo a pintar. ujú, Entonces, no sé desde tu experiencia, pero sí que creo que o sea, de niños sabemos lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Lo que ujú. pasa que de adultos lo dejamos de hacer por condicionamientos y por cosas que nos van diciendo, ¿no? Entonces, a veces el quitar todo eso, ¿no? Lo que decías es, pues quitar todas esas cosas que te has ido poniendo y te han ido poniendo cuando vas creciendo y volver como que te enciende, ¿no? De forma natural. Sí, muchas veces tiene que ver con esa falta de utilidad, ¿no? Cuando eres niño no te planteas si lo que estás haciendo es productivo, no es No, productivo, claro. tiene utilidad, no tiene ¿Me utilidad. gusta o no me gusta? ¿Me lo paso bien o no me lo paso bien? Y ya está, claro. Ujú. Sí, Sí, sí que está sí. esa expectativa, ¿no? De hacer las cosas bien o como tú decías, de creer que la creatividad es, pues eso, actividades artísticas. Pero Mm, efectivamente, para mí la creatividad es tener opciones, encontrar las opciones. Entonces, el pensamiento creativo lo que te hace es mm, descubrir opciones y eso en el cuerpo también ocurre. O sea, cuando les explico a mis alumnos el vínculo que hay entre el yoga físico y mental, siempre les digo, lo que buscamos es crear opciones en el cuerpo. Tú creas opciones cuando tú liberas. Entonces, cuando tú traes todos tus obstáculos, toda tu rigidez y tú liberas, y eso, por ejemplo, tú que eres experta en este área, por ejemplo, liberar el movimiento de las caderas produce muchas veces un cambio en nuestra forma de estar, mm, incluso al revés, las personas que están muy bloqueadas, que no están como reprimidas, no se dan permiso, no se, están siempre centradas en la obligación y demás, hay una rigidez en las caderas muy, muy manifiesta, ¿no? Y se ve. Entonces yo les mm, digo, es crear opciones en el cuerpo, porque entonces tú puedes elegir qué movimiento te va bien, qué movimiento necesitas, sí, y en lo que hacemos igual, cuando para ser creativo necesitas ver opciones, y para ver sí. esas opciones tienes que abrir la mirada y a lo mejor puntos que tú creías que no eran viables porque tienes algo ahí muy cerrado, descubrir que Claro. puede ser, que hay opciones que no te estás permitiendo explorar. Y darte permiso para jugar. Mm, ¿Cuánto cuesta jugar con el cuerpo? Vamos a ver qué pasa si me muevo de tal manera o hago esto. No es como que, ¿no? Incluso no pensamos ya, da igual si bailas bien o bailas mal, pero incluso si nos ponemos en alguien que baila súper bien, ¿no? Profesional, a lo mejor es una coreografía muy aprendida y tampoco hay ese juego, ¿no? Entonces esa capacidad de vamos a jugar con el cuerpo. ¿Qué pasa si me muevo de esta manera, hago esto? Da igual si coordino o no coordino, no va de eso, ¿no? Vamos, lo que dices tú, a ujú, crear opciones. ¿Y si juego con el cuerpo tirada en el suelo? Claro, es como... Vamos a volver a jugar, ¿no? Que es súper importante, viendo mm, la parte también que es súper nutritiva para abrir la mente, ¿no? Y crear ujú, nuevas opciones también de relacionarnos contigo misma y con los demás. ujú. Sí, es verdad. Mm, sí. Em, ¿Qué tipo de, yo sí te puedo preguntar, de ejercicios sueles poner en práctica pues para liberar esas rigideces? Yo veo, ¿no? Mucha rigidez en cadera, pelvis, Ujú, ¿no? ¿Qué ejercicios son los que, desde tu experiencia, son los más potentes para empezar a ujú. liberar esta zona del cuerpo? Pues mira, nosotros hacemos ahora hay unas prácticas que el título que le han puesto como estilo, porque al final para reconocerlo le vamos poniendo etiquetas, Mm, se llama Yin Yoga. mm, El Yin Yoga ha tomado la esencia del yoga, que nosotros con el tiempo hemos vuelto el yoga muy occidental. Entonces el yoga mm, era una preparación para que el cuerpo pudiese estar estable mientras la persona meditaba y llegaba a ese nivel de conciencia más elevado, pero nosotros hemos convertido el yoga en una preparación física porque realmente es lo que necesitamos. O sea, es una evolución normal, estamos mucho tiempo sentados, necesitamos movernos, necesitamos en esa sesión de movimiento equilibrar nuestra musculatura, por eso es un yoga que fortalece también, que antiguamente yo no creo que se preocupasen si les iba a fortalecer el yoga porque eran una sociedad mucho más móvil, entonces no tenían esas mm, carencias. Entonces hemos ido transformando el yoga a nuestra necesidad, pero se ha vuelto un yoga muy dinámico. Entonces, tomando las filosofías que van buscando el equilibrio, por ejemplo, el taoísmo, el equilibrio entre el yin y mm, el yang, le han puesto esta etiqueta de yin
refiriéndonos a que este tipo de yoga lo que va a buscar es justamente enfocarse en tejidos, en actitudes, en situaciones donde lo yin, que es más pausado, más calmado, va al tejido conjuntivo en el cuerpo, no tanto a los músculos, a los huesos, a la parte dinámica, sino a la Mm, parte más estática. va Entonces, lo más que hacen las profundo. posturas Mm, de yin es permanecer más tiempo en la postura, son posturas más pasivas y utilizamos el peso del cuerpo. Entonces, no mm. son posturas siempre cómodas, porque a veces asociamos que No como lo es son. lento va a ser más cómodo, ¿no? A veces es difícil estar ahí, Eh, pero vas buscando el incidir justamente en estresar la articulación de una manera saludable. Con ese estrés lo que haces es generar más circulación, la circulación sanguínea se moviliza y vas liberando al tejido conjuntivo, a la fascia, de toda esa rigidez que muchas veces es lo que te impide moverte. No es tanto que nuestro cuerpo, muchas veces dicen las personas, no tengo elasticidad, no, tu cuerpo es elástico, pero tú estás tan rígida, tienes ese tejido, esa fascia tan tirante que no llegas a liberar la movilidad de tu cuerpo. Entonces es una mm. práctica que viene muy bien en posturas que usamos cojines, usamos mantas para poder sostener el cuerpo y lo que hacemos es permanecer unos 3, 4 minutos en cada postura. Y Uy, el pues eso es ejercicio, poco. Yo cuando empecé con Yin Yoga me tenían 10 minutos en cada postura. Digo, bueno, pues es un buen reto. Sí. No, normalmente 4 minutos así más o menos en cada postura va bien, porque claro, es un desafío mental también, el de estar total. quieto, la mente se va y entonces es como una meditación ahí también Sí, de sí, enfocarte sí. en el presente, sí. Yo recomiendo, a Mm, todos y todas, ¿no? Que prueben Yin Yoga. Yo lo mm, descubrí hace poquitos años porque yo me inicié en yoga con Kundalini. Me gusta ujú. mucho Kundalini Yoga, maravilla. Digo, jo, mi mundo ideal haría a primera hora, 7 de la mañana, Kundalini y a las 8 de la tarde Yin Yoga. Es Qué como bien. ideal. Entonces me cambié de ciudad, ¿no? Para vivir y eso, y no había Kundalini, ¿no? Y entonces di con el Yin Yoga que yo no lo conocía y me pareció espectacular. Es intenso, es lo que dices tú, la gente piensa como es calmado, pausado, es muy retador Mm, mentalmente y físicamente, pero yo, o sea, he salido de muchas clases de Yin Yoga diciendo es el mejor masaje de mi vida, o sea, lo que mm, liberas allí a un nivel tan profundo. ¿No? Y, ujú. y claro, la elasticidad, la movilidad, todo, ¿no? A nivel, aparte lo notas, ¿no? Cuando vas tomando presencia corporal, ¿no? Y conciencia corporal es como notas, ¿no? Cómo se van abriendo las fascias, todos los tejidos neuroconectivos, todo es como, pues yo salía, digo, jolines, es que es mejor que a veces algunos masajes, ¿no? Que nos Mm. dan. Sí, Y sí, era yo me como acuerdo maravilloso. la primera vez que lo probé, me acuerdo que me había apuntado a una clase que lo estaban justo pues poniendo así más de, bueno, dándolo a conocer y demás, y fui a probarlo y yo me acuerdo que ese día estaba súper cansada y es esto que dices, ¿para qué me habré comprometido? Ahora tengo que ir a esta clase, Mm, desplazarme, yo decía, "Si es que no tengo ganas, pero bueno, como iba con otra compañera, fui casi pues, por el compromiso. Y me acuerdo que, claro, la práctica es muy lenta, entonces parece que te va a dar sueño o que te vas a ah, ir como creando una energía más laxa. Pero como te quita toda esa tensión que llevas en el claro, cuerpo, te descansa. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué a casa estaba con una energía enorme, como si hubiera descansado total. y me sentó muy bien. Y siempre cuando se lo recomiendo a los alumnos les cuento eso, es decir, no te creas que aunque va a ser lento, como más pesado, más denso, tú te vas a ir así. Tú vas a pasar por ese camino, pero un Mm, ratito después, cuando empieces a hacer tu vida, vas a notar con qué ligereza vas, porque te has quitado como un peso y la verdad mm, que equilibra muy bien mucho, de lo que llevamos mucho. nosotros en el día a día Sí, cargando. y es intenso para quien no conozca, pero tenéis que probarlo, ¿no? Mm, Al menos desde mi experiencia es intenso porque te permaneces mucho rato sintiendo esa tensión muscular que tienes en el cuerpo, hasta que se va como deshaciendo, ¿no? Y es como súper wow, ¿no? O sea, yo recuerdo, ¿no? Clases de alguna postura, que al final la postura como que va perdiendo forma, ¿no? Cuando está 10 minutos, la postura a veces ya mm, pierde forma, ¿no? Pero claro, es como que yo sentía como que el cuerpo, ¿no? Pues aguantaba mucho rato en una tensión súper incómoda, ¿no? Que notas ahí los tejidos, ¿no? Tensos y que de repente como que se van ablandando y que hay momentos que hace clic y ay, está todo blandito, ligero, el pensamiento ese que tenía ya no está, el dolor aquí ya era como wow, ¿no? Y cuando estás muchas sí. horas sentada, ¿no? Es como maravilloso hacer este tipo de yoga. Ujú.
Sí, es muy bueno. Pues esa es una de las cosas que yo igual Qué me bueno. preguntaba. Yo creo que hace un efecto muy bueno en liberar esa parte de las Sí. articulaciones, las caderas, que tenemos a Todo, veces un sí, hay poquito posturas rígido. de yin yoga para las caderas y pelvis. Hoy en esta sociedad que estamos, tanto de hacer, 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 producir, 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 Ujú. todas hay yin yoga, por favor. Sí, Vamos además a. suele provocar resistencia por eso, o sea, porque precisamente lo que vamos buscando buscamos a lo que somos adictos, somos Mm, adictos a ese estímulo fuerte y yo siempre reconozco las personas que vienen a clase buscando yogas muy intensos, normalmente van buscando lo que les tiene adictos, que es esa intensidad. Entonces es un camino también, mm, van entrando por ahí, está muy bien, porque sí, mejor esa intensidad canalizarla al movimiento que a lo mejor dejarla reprimida, es un movimiento, a lo mejor van buscando más de lo que ya tienen, que es esa exigencia, esa fuerza, pero poquito a sí. poco, cuando van entrando a través de esa práctica más en contacto con el cuerpo, empiezan a darse la oportunidad primero de respirar, que es lo más fácil en este tipo de prácticas, Mm, que pararles de golpe es difícil, entonces, bueno, ellos siguen con su intensidad, pero van encontrando cómo la respiración puede estar presente en esa intensidad de otra manera, una intensidad más de quedarte también en posturas dinámicas, pero mm, estar ahí más. Y luego ya con el tiempo, cuando ya se fían un poquito más de las recomendaciones, prueban ya la práctica de Yin y sobre todo es un desafío mental porque tú estás acostumbrado a que te den cosas nuevas. La dopamina se activa con, venga, otra postura, venga, otra fluidez, venga, otro tal. Y entonces eso todo te alimenta la adicción mm, por lo nuevo, dame un estímulo nuevo, dame una coreografía nueva y cuando no ocurre nada durante esos 4 minutos y no hay otra postura y no hay un flujo que te lleve de esta otra, te quedas ahí y eso es muy retador para nuestra sí. mente y para nuestra atención. Y ojo que son 4 minutos, ¿eh? ¿Qué dices? Pero claro, para tomar conciencia, ¿no? Porque va muy bien para volver al cuerpo, a escuchar lo que hay ahí, aunque sea incómodo, ¿no? Porque, ay, me duele, me está tensando, ¿no? Y hay mucha tendencia a si algo te duele, no se hace. Si algo Mm, es incómodo, no se hace, ¿no? Muchas veces, ¿no? Depende, ¿no? Sobre todo cuando son prácticas más desde la pausa, ¿no? mm. Y desde esa Sí, calma que incluso estás diciendo. y aunque te moleste, aunque te duela, hasta el propio ajuste de decir, bueno, pues si me molesta aquí, voy a explorar, voy a darte una opción, Claro. si cambio, pero hazlo de una manera atenta, o sea, reconoce Mm, cuál es esa molestia, si la molestia, o sea, te recreas un poco con lo que estás observando. Estoy observando que mm, me molesta la cadera y por qué la cadera, a lo mejor apoyo un poquito más aquí, cambio el peso, no el movimiento automático que es me duele aquí, hago tal. Siempre sí, salir de sí. nuestros patrones habituales y ahí ganamos esas opciones de las que hablábamos. ¿Tú crees que puedes, porque creo que será difícil, explicar algo? Claro, como te preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios para liberar pelvis, cadera? Puedes explicar, no sé si se entenderá, ¿no? Si nos escuchan, algún ejercicio o alguna práctica que digas, mira, esta postura o este va bien para empezar a liberar cadera y pelvis. Sí, mira, yo explicaría, nosotros tenemos un músculo que es muy potente, que es el psoas, y el Ujú, psoas es el que une las piernas con nuestro tronco, es uno de los principales flexores de nuestro tronco. Cuando nosotros flexionamos, cuando vamos a plegarnos del cuerpo hacia las piernas, ese músculo, uno de los que va a facilitar ese movimiento, es el psoas. Entonces, cuando nosotros estamos mucho tiempo sentados, la posición del psoas es acortado, porque estamos ujú, con las rodillas flexionadas, entonces nuestro cuerpo está haciendo ese ángulo de 90 grados y el psoas sería justo ese musculito que hace el ángulo. Entonces, uno ujú, de los mejores movimientos para liberar la tensión del psoas es justamente extender las piernas, o sea, liberar las mm, caderas y tener esa opción. Entonces, muchas veces lo que hacemos en diferentes actividades o deportes es seguir contrayendo ese músculo porque conecta con las piernas cuando vamos a correr, cuando vamos a caminar y hay poquitas acciones que nos permitan precisamente extender toda la cara anterior del cuerpo. Entonces, a mí me gusta mucho comenzar por esos movimientos de liberar el psoas, de relajar, mm, alargar. Entonces, el típico paso hacia adelante donde una pierna queda atrás y ves que alarga, que normalmente se usa mm, para alargar el muslo, ¿no? El cuádriceps, que son como el típico estiramiento de deporte, y dice, voy a alargar el cuádriceps. Bueno, pues aunque estás alargando el cuádriceps, si tú empujas un poquito con la cadera hacia adelante, estás alargando el psoas. Y el mm, psoas tiene una inserción en la zona de las costillas
donde está el diafragma, que es el músculo de nuestra respiración. Entonces, cuando nosotros tenemos el psoas muy rígido y no se alarga bien y no es flexible, no es móvil, también nuestra respiración está comprometida. Entonces, como nuestra Mm. respiración tiene que ver con nuestra emotividad, o sea, el poder respirar, el poder exhalar profundo para que el diafragma suba, esa es la respiración que produce cambios en nuestro sistema nervioso. Entonces, Mm. va todo relacionado. Por eso a mí uno de los movimientos que más me gusta hacer es todo lo que tiene que ver con alargar el psoas, de esa manera liberas una de las movilidades de la cadera, otra sería la rotación externa e interna, pero empezando por el psoas, a mí me parece que se consigue un efecto bueno, porque ya te digo, incides también en la respiración y la respiración incide en el sistema nervioso. Entonces se genera un efecto global que es muy Qué bueno. positivo. Y para hacerlo, también Mm. otra postura sencilla sería tumbarnos y ponernos un cojín o una elevación en la zona del sacro. Entonces, al Mm. tumbarnos boca arriba con las caderas elevadas, ese musculito, esa conexión entre tronco y piernas, se va a ir relajando con el peso del cuerpo, con esa respiración donde alargas la exhalación y abrir un poquito el pecho y sentir toda la cara Mm. anterior del cuerpo extendida, que siempre la postura de defensa, a donde Sí. vamos al final del día, siempre es hacernos cada vez más bolita. Eso es una postura en la que el cuerpo se Mm. defiende y que genera más contracción y más rigidez en la cara anterior del cuerpo. Sí. Entonces, todo lo que sea compensar esa dinámica habitual, vamos a notar que nos sienta bien. Esa postura a mí me encanta, ¿eh? Yo la hago siempre que puedo, porque a veces te olvidas, ¿no? De estas cosas, pero yo de Yin Yoga me llevé como estas cositas maravillosas, porque a Mm, veces aquí dices, jo, me duelen las cervicales, me duelen lumbares, me tumbo, me pongo 2 bloques de yoga en el sacro, ujú, sí, muy sí, bien. y claro, estiras, eso es como, wow. Y estar ahí, que al principio no es cómodo, yo es que ya las amo, ¿no? Estas cosas, Ujú, entonces es como, pero al principio, claro, que no son cosas que solamos hacer y es como esto y va fenomenal. Sí, ujú. sí, qué bueno. ¿Qué querrías decirle para ir cerrando, pues si nos están escuchando mujeres que ahora de repente escuchando todo, ¿no? Lo que hemos hablado, digan, ostras, pues quizá no estoy siendo muy creativa en mi vida, quizá pues ahora entiendo más pues esa rigidez que tengo en el cuerpo, que no le puedo poner nombre, ¿no? Y ahora ya entiendo cositas. ¿Qué les dirías? Ujú. Pues mira, yo siempre que enfoco algún trabajo relacionado con la creatividad a nivel mental o de reflexionar y de observarte, yo siempre invitaría a las personas a que se pregunten a qué no se dan permiso, qué es lo que no te das Mm. permiso a hacer, a pensar, a sentir, porque ahí hay un hilo muy interesante para explorar y ayuda. A veces es difícil al principio tener ese diálogo muy honesto con nosotros, ¿no? Nos hacemos preguntas y nos quedamos ahí, pero es fácil reconocerlo también cuando estamos en relación con otros. A Mm. veces las actitudes de otros que nos dan mucha rabia, que nos hacen reaccionar muy fuerte y a lo mejor proporcionalmente no le vemos sentido, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona muy activa, muy productiva y cuando ve a alguien muy laxo, muy relajado, muy tal, Mm. dices, qué vago, qué poco se esfuerza, qué tal. ¿Tú te das permiso a descansar? ¿Tú te das permiso a ser vago? Mm. ¿En qué momentos o qué parte de ti es vaga? ¿Cómo te relacionas con tu vaguería? Entonces, muchas veces a partir de ahí vas descubriendo ese no darte permiso que va generando, luego ya exploras cómo lo sientes en tu cuerpo. ¿Cómo sientes tú cuando tú te das permiso, la última vez que te diste permiso, qué estabas haciendo y qué estaba experimentando tu cuerpo? Entonces, a partir de ahí, esa parte más consciente o de hacer más evidente lo que tú Mm. llevas como un hábito, te va dando pistas de por dónde trabajar. Igual que te decía antes, ganar opciones, la opción es elegir qué quieres seguir alimentando. Tú Total. has descubierto en ti que tienes mucho apego por la producción, por el resultado, por ser eficaz. Entonces, no se trata de martirizarte y culparte por ello, es decir, bueno, a partir de ahora, ¿tú qué quieres hacer con eso? ¿Tú quieres seguir alimentando esa parte de ti, que es muy productiva, muy activa? Quizá de eso ya tienes suficiente. A lo mejor quieres alimentar esa parte de ti que se da permiso al descanso, y al final lo que se aprende haciendo, entonces es cambiar patrones de conducta. Entonces sería, bueno, pues Mm. ahora voy a hacer, al principio hay que imponérselo. Bueno, pues me voy a poner un hábito nuevo que es que me voy a sentar todos los días 15 minutos.
aunque tenga una lista enorme de tareas, yo voy a tener mi lista de tareas, pero me voy a sentar y voy a poner el reloj y al principio voy a estar sentada sin saber qué hacer, pero me voy a ir poquito a poco dando otras pautas de Y es- conducta. ya te escuchaba, digo, tiene mucho símil con el yoga, ¿no? En plan, voy a atravesar la incomodidad de quedarme 4 minutos o 10 minutos sin hacer nada, a ver qué sucede. No. Sí, sí, porque esos obstáculos, o sea, realmente el principal obstáculo para la creatividad es todo, pues eso, toda es la relación que tenemos con simplemente hacer por disfrutar, ¿no? Luego la conexión con el placer, que eso también lo vamos eliminando, sobre todo cuando vamos madurando y asumimos responsabilidades y ya tenemos que cumplir con muchas cosas y el placer queda ahí como algo secundario, ¿no? Ni siquiera Sí. es una prioridad y eh, yo creo que es fácil desconectarse de lo mm. placentero. Y a veces se relaciona con inmadurez. Es que eres una niña, ¿qué haces, no? Haciendo según qué cosas, ¿no? Es como que dices, uy, no, qué equivocados, ¿no? Si al final el placer, ¿no? Y el jugar es lo que nos activa, ¿no? El estar como jóvenes, ¿no? Creativos y con ganas de vivir. Si no, Ujú. claro. Pues muchas gracias, Marta. Nada, Ha gracias sido a un ti. placer, ha sido un placer. He Muy disfrutado mucho. agradable, sí. Muchas Sí, gracias, ha estado sí, muy bien. sí. Sé que les habrá encantado. Pues me Tienen, alegro. tienen donde encontrarte, lo dejaremos Sí, sí, también sí. anotado. Eso es, Sí, las páginas que yo te dejo si quieres los perfiles. sí, Es verdad que yo luego en redes sociales soy muy mala porque no tengo tiempo al final y se van quedando. Y es una pena porque luego me di cuenta que es muy útil mm, para conectar con las personas, sí, pero es verdad que es que van tan rápido que yo va reconozco que muy ahí me quedo rápido. un poquito fuera de juego. Pero bueno, en Instagram te pueden encontrar, aquí por abajo lo Sí, dejaremos sí, todo, la web, todo, y te encontrarán. sí, Y fenomenal. un placer. Muchas Nada, a ti, gracias. muchísimas gracias a ti. Gracias.